betaurreko kasetara. Bai, nik ere bai. Ja. Hemen jazka, Jesus ama. Iñaki, dena ongi. Egin behar zioten ebakuntza eta faltaba el cirujano plastiko ondorengoa eta orduan datorren astean. Nola gauden, Osakidetza. Bai. Pero lo vamos a mejorar, ¿es? Eta nik apitu berritu zea horrena. Betaurreko bazte. Ondo heldu zara ja, con letra ondia. Biletan diago, porzeneltzako. Naiz eta hiri izan, ez da zango. Bueno. Jesus, kamera pila. Zuritu zagoz. Ba, gutxu gara, baina inbesteko plakin inoiz izan dena da. Bueno, Bai. hasiko gara? Bai. Bai. Bueno, hasiko gara, Egunon, lehenik eta behin, gaurko deialdi honetara bertaratutako komunikabide guztiei eskerrak eman nahi dizkizuegu. Asteartean, bidalitako oharrean, aurreratu genizuen bezala, 1980ko ekainaren 11an, Jose Miguel Etxeberria Álvarez, Naparraren desagerrarazpenari buruz azken egunotan izan diren berrikuntzak ezagutaraztea du helburu. Dakizuenez, 2014 urtean, Nazio Batuen Erakundeko nahitaezko desagertzeen lan taldeak Jose Miguel nahitaezko desagertzearen biktima zela deklaratu zuen. Eta urtebete geroago, Etxeberria Álvarez familiak jasotako dei batek itxaropena piztu zuen. 2015ko amaieran, Iñaki Errazkin kazetariak datuak lortu zituen CSIDeko agende ohi baten eskutik. Honek ziurtatu zuen jakin bazekitela Jose Miguelen gorpuzkinak non zeuden. 2017 urteko apirilean, Frantziako jendarmeriak auzitegi nazionalaren eskaera betez, bilaketari ekin zion, Frantziar estatuaren hegoaldean dagon Mont de Marsan herrian. Auzitegiko txostenak posible gisa identifikatzen zituen bi seinaleetako batean. Dakizuenez, lehen puntu hartan egindako indusketek ez zuten emaitzarik eman. Beste 7 urte igaro behar izan dira egiaztapen hori bera egiteko. Pako Etxeberria, auzitegiko antropologoak, seinalatutako bigarren puntu horretan. Hark egin baizuen aldez aurretik CSIDeko agente ohiak iradokitako lekuen ikuskapena. Eta lehen indusketa hartatik egindako ekintzen zein bigarren indusketaren xehetasunen eta emaitzen berri emateko familiaren partetik Jose Miguelen anaia den Eneko Etxeberria Álvarez dugu, eta baita ikerlaria eta historialaria den Iñaki Egaña ere. Vale. Erdaraz zein dut? Bai. Ondo. Buenos días. En primer lugar, un agradecimiento a todos los medios que habéis acudido a esta convocatoria de hoy. Y como ya os adelantábamos en la nota remitida el martes, tiene objeto dar a conocer las novedades que se han dado en los últimos días respecto a la desaparición de José Miguel Etxeberria Álvarez, Naparra, ocurrida el 11 de junio de 1980. Como sabéis, en el año 2014, el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzosas de la ONU declaró a José Miguel como víctima de desaparición forzosa y apenas un año después, una llamada realizada a la familia Etxeberria Álvarez devolvía cierta esperanza. A finales de 2015, el periodista Iñaki Errazkin obtuvo datos por parte de un exagente del CSID, quien aseguraba conocer dónde se encontraban sus restos. En abril de 2017, la Gendarmería francesa, en cumplimiento de una petición de la Audiencia Nacional, realizó una búsqueda en una de las señalizaciones que el informe forense identificaba como posibles, en Mont de Marsan, al sur del Estado francés. Como también sabéis, el resultado de las excavaciones en aquel primer punto resultó infructuoso. Han hecho falta 7 años para realizar esa misma comprobación en el otro punto señalado por el antropólogo forense Paco Etxeberria, que fue quien realizó una inspección previa de las posibles zonas sugeridas por el exagente del CSID.
y para informarnos de las acciones llevadas a cabo desde aquella primera excavación y de los detalles y resultados de esta segunda, tenemos por parte de la familia a Eneko Etxeberria Álvarez, hermano de José Miguel, y al investigador e historiador Iñaki Gaña. Bueno, hasiko naiz oso labur, agian ez errepikatzeko eta hain zuzen ere Enekori gero hitza emateko, aldez aurretik bideo bat botako dugu, 2 minutukoa, eta bukaeran txostentxo bat prestatu egin dugu eta zuen esku egon daiteken txosten bat. Digo que al final os daremos un pequeño informe. Banendu dute ja. Eta, ¿así? Bai, banatu dute. Bueno, pues nada, he metido la pata. Me dicen que ya está repartido, ¿no? Y os iba a hacer una pequeña cronología ampliando un poco lo que ha dicho Ainara, ¿no? Han pasado 44 años, José Miguel Etxeberria Álvarez es víctima del Batallón Vasco Español, aunque parezca mentira, el Batallón Vasco Español ocasionó más víctimas que las que hicieron los GAL. Nosotros tenemos inventariadas 1.557 acciones de los grupos de extrema derecha, parapoliciales, paramilitares, etcétera, algo que la mayoría de las veces no se recoge en los relatos, ni siquiera oficial. La excavación de 2017 y 2024 no fue la primera. En 1980, el Batallón Vasco Español, cuando la segunda reivindicación afirmó que el cuerpo de José Miguel estaba enterrado en Chantaco, un terreno cerca a Don Iván Loitzun, a San Juan de Luz, y a partir de ahí el interés de la familia, tanto de Eneko como de sus padres, siempre ha sido encontrar los restos, porque en esa misma segunda reivindicación el Batallón Vasco Español afirmaba que José Miguel había sido ejecutado y enterrado. El cuerpo no apareció entonces en 1980 y el Batallón Vasco Español aseguró entonces que había sido movido y que las coordenadas del primer lugar las había puesto en manos de la subprefectura francesa, y no solo eso, sino que el cuerpo había sido movido hacia la zona de Dax. En 1981, precisamente, un supuesto miembro del Batallón Vasco Español, después de una bomba que colocaron en Mont-de-Marsan, fue interrogado por la policía francesa en relación a la desaparición de José Miguel, pero quedó en libertad. En 1982 se cerró la justicia francesa, cerró el caso, y en 1999, Oqueres Banago, fue abierto por la Audiencia Nacional después de que la familia pusiera una querella. En 2004 la Audiencia Nacional lo cerró. En 2008 el gobierno vasco, por primera vez una institución oficial, daba el nombre con un pequeño relato e investigación sobre la desaparición de José Miguel como víctima del Estado. Y en 2011, en 2011 salió la ley de víctimas de violencia política por el gobierno español, y la familia al año siguiente, si no estoy equivocado, presentasteis vosotros una pregunta, una moción, presentasteis una reclamación y el Estado la rechazó. Y en 2013, que es cuando se empieza a mover un poco, a tomar otra vez cuerpo, en 2013 Ariel Duliski, que entonces era el responsable de Naciones Unidas de desapariciones forzadas, hizo una visita a Euskal Herria y al Estado español también, y entonces bueno, pues tuvisteis una primera reunión con él, y a partir de ahí, como ya ha comentado Ainara, Naciones Unidas, después de una reunión al año siguiente en Ginebra con el grupo de desapariciones en 2014, llegó lo que llegó, y lo que ha comentado Ainara de que Naciones Unidas tomó el grupo de desapariciones forzadas como uno de los casos que llevaba. En 2015 la entrevista de Iñaki Errazkin con el ex agente del CSIC en Sao Paulo, que él ya escribió sobre aquello, y 2017 y 2024 las dos excavaciones que se han hecho en los lugares identificados previamente por el forense Paco Etxeberria y el abogado Íñigo Iruín, que por cierto
hoy no han podido asistir a la rueda de prensa, estuvieron el primer día de la excavación de este 2024, el 22 de abril, uno de ellos porque tenía juicio y Paco Echavarría, como sabéis, porque está trabajando en Madrid en la cuestión del Valle de los Caídos, ¿no? Enekori hitza eman baino lehenago, 2 minutoko bideoa emango diot. Se han marcado así como unas líneas y que al parecer pues, van a estar... Quiero decir, si te dicen, superas el puente, 150 metros, lo que no puede ser es hacia allá. Pues sí, 150. Sí, es mejor si hay. Egunon, hemen ikusi duzuen nola burut izan diren orain arteko, egin ziren lanak. Gauzatxo bat komentatu behar, ematen du pixkate isilpekoan edo isiltasunez egin ditugun gauzak, eta horrela egin izan dugu, ez genuelako aldez aurretik, edabideen begirada edo erakartzea. Gauzak nahiko isilpean edo esan beharreko kontuan moduan nahi izan dugu egitea kasu honetan, ez aurrekoan bezala. No, comentaba que esto, que ya, por ejemplo, pues ya perdonéis un poco que hayamos hecho todo esto con tanta discreción, que no se haya dicho antes nada a los medios, al igual que se hizo la vez anterior de 2017. Más que todo, pues que queríamos tener un punto de discreción para que los trabajos se hiciesen de un modo más tranquilo, vayamos a decir, ¿no? Martxo inguruan edo, jaso genuen, lanak 22-tik 26 bitarteko, nola esatea, aste horretan, agiri ofizial baten bitartez, eta lan horiek burutuko zirela tarte horretan, 5 eguneko tarte horretan. Kasu honetan aldez aurretik mugatuta zegoen eremuan, lan egin behar zuela Frantziako ejertzitoak, eta beti ere gendarmeriaren zuzendaritzarekin. No comentar que eso ya recibimos unas semanas antes de la semana del 22 al 26,
ya la comunicación oficial de que los trabajos se iban a realizar durante esos 5 días, en principio, según lo que habían ellos previsto, del 22 al 26 de abril, que se iban a realizar por una unidad del ejército, en este caso, como habéis visto también en el vídeo, y bajo la dirección de la gendarmería, ¿no? Ikusitan bezala, honarenak astelenean goizeko 9:00 hasi ziren, komentatuta bezala, bertan egon ginen gu, lehendabiziko aldiz, orain arte ez ziguten horrelako aukerarik izan aurreko indusketan. Eta batez ere, lehendabiziko gauza egin genuela area iristerakoan, zegoen jendarmeari komentatu, etzela egongo inolako edabiderik, eta orduan modu horretan lasaiago burutuko litzatekeela bertako lanak. Eta gauza hori ere, hark ere eskertu zuen, eskertu zuen, ez horren beste, hori foko mediatiko entartean egiteko. Sí, pues lo primero que cuando llegamos, el gendarme que nos acogió en ese momento, no se presentó él como gendarme así, y le comentamos que no iba a haber prensa alrededor ni nada por el estilo, entre otras cosas para que yo también pudiese estar en el lugar de la excavación, cosa que no sucedió la vez anterior. Esto lo agradecieron ellos y de ese modo, pues bueno, el trabajo se realizó de esta forma. Lehendabiziko bi egunetan, txostenean daukazue hemen esaten dizudan guztia horregatiken, saltatzen bali zerbait, hortxe dakezue, eskura izateko. Lehendabiziko bi egunetan, markatutako eremu batzuetan, errenkada batzuk eginez eta, joan ziren arakatzen, beko toperainoko lurra topatu arte, hori lehendabiziko bi egunetan. En los 2 primeros días, prácticamente lo que se hizo por parte de la Gendarmería, del equipo de trabajo del ejército francés, fue en unos lugares que tienen marcados una forma de cerro, que son como franjas así, que estaban ya delimitadas, y fueron haciendo excavaciones a ras de tierra hasta llegar a una capa que estaba un poco más dura debajo. Ya se verá esto, y también en algunas fotografías que os hemos compartido lo podéis ver. Esos son los 2 primeros días, lunes y martes. Gero ja, azkenean hasi ziren mugitutako, ez zegoen ezer aurkitu momentu horretan. Eta ja, eremu horiek mugitutako lur hori guztia bero egoerara jarri zuten, eta tartean hasi ziren baita ere, zuaitzen arteko puntu batzuetan aldez aurretik beraiek detektorekin miatutakoak eta beraiek markatutakoak. Ya el miércoles se dedicaron, el 22, se dedicaron a tapar toda la tierra que habían removido y a empezar a hacer unas excavaciones pues en puntos determinados entre 2 zonas de árboles, que es como estaba marcado en el croquis que hizo llegar esa gente del CSIC. Baina ja, ja arratsalde hortan izan zen azken eguna, indusketaren lanen azken eguna izan zen, suposatzen duzuen bezala etzen aurkitu Jose Miguelen gorpuzkinik, eta orduan, nik koronela, gendarmeriaren koronelarekin hizketan arituta eta beraie komentatu zigun momentu horretan, beraien partetik lana bukatuta zeudela, ez zutela ja hurrengo gunean lanik egin behar, eta denbora orain, suposatzen dugu, bitartean orain ari direla, beraken eri komentatu zidan bezala, txosten informe ofizial bat, txosten ofiziala burutzen, eta hori izango zela gero Auzitegi Nazionalara bidaliko zaion txostena. Orduan guk ez dakigu txosten horretan zenolako, ze aipamenak egingo dute bere adierazpen teknikoak eta bar, eta orain momentu honetan horren zain gaude, erabakitzeke gero, jakiten dugunean zenolako txosten agertzen zaigun eta zertan bertan datorren. Horrek baldintatuko du, Paile Morenok emango duen, guri helaraziko duen, eta bere asmoak zein izango ziren, edo zein izango diren hobe esan da barkatu, zeintzuk izango diren, eta hori guztia jakin arte, pixkat esperoan gaude, gerorago gu ze ekimen edo egingo ditugunik, edo eta nondiken jorratu. No, pues como os decía, el miércoles a la tarde ya, además de cubrir todos las dos zonas que habían excavado, tanto el lunes como el martes, pues entonces ya el miércoles se dedicaron también a dejar eso en su sitio, o sea, volver la tierra a su lugar, y también pues hacer una serie de sondas con la máquina, que ya aparece en el vídeo, entre los 2 árboles, que era la descripción también que nos daba
En su papel, bueno, le dio a Iñaki Razkin, agente del CSIC en su momento, en 2015. En ese momento, bueno, esa tarde yo tuve una conversación telefónica con el coronel de la Gendarmería, que era la cabeza de lo que era el dispositivo, aunque los trabajos lo realizase el ejército francés. Y en ese momento ya, el miércoles a la tarde, sobre de las 6 o así, pues nos comentó ya que por su parte los trabajos de búsqueda y de excavación ya estaban finalizados y que ahora pues lo que iban a hacer sería realizar el informe oficial de cómo había sido el trabajo y que ese informe se lo remitiría al juez Ismael Moreno para su conocimiento. En este momento, pues esa es la situación, como podréis suponer, pues no aparecieron los restos de José Miguel, ¿no? Y entonces, pues estamos en un momento un poco de impasse o a la espera de qué tipo de provincia, bueno, qué es lo que decida el Ismael Moreno respecto a la situación del caso, ¿no? El caso, hasta que no se hacía la comisión rogatoria, estaba sobreseído provisionalmente, y entonces, pues bueno, ese es el momento en el que desconocemos qué va a ser lo próximo que tengamos que hacer, porque vamos a estar un poco a la espera de a ver cuál es la decisión que tenga Ismael Moreno y cuál es, pues bueno, visto lo que nos haga llegar, aparte del informe oficial, que como otra vez ya nos lo remitió, pues estamos un poco a la espera cuáles sean las decisiones que él vaya a tomar sobre el tema. Y en base a ello ya, pues bueno, pues ya veremos qué próximos pasos podemos dar o ya eso ya lo estudiaremos en su momento. Yo solo quisiera comentar ya, pues no, ya para finalizar, porque no hay mucho más que decir por ahora, ¿no? Si me permitís. Bueno, gero galderak, bai. Ez, baina, bueno, yo lo único que comentar, euskaraz hasiko naiz aurretik, egoera, orain gauden egoera, zera demokraziaren, zera Estatu Espainialeko demokraziaren inguruko bakarlitateari eztabaida piztu den honetan, ez? 1998tik egin gabe dagoen eztabaida bestaldez dena, bueno, nik eskatuko nuke, eta nik ez dakit ez ni bakarrik. Euskal Herriko gizarteak ja aspaldidanik ja eskaera hau irmoari da eskatzen, zein da, bueno, hortxe daukagu, 1978ko sekretu ofizialen legean. Lege horrek oztopo handia, oztopo handia izango da, edo izaten ari da, ez da izango da, ez izaten ari da, zean, ez gu bezalako gure kasuan, eta hemen Euskal Herrian gertatu diren hainbat eta hainbat estatutorismoko kasuak estaltzeko erabilizan dena, ez, hori garbi dago. No, queriendo yo aprovechar un poco también en esta situación, ¿no?, de estos días últimos que se ha puesto así la regeneración democrática que hay que realizar en el Estado español, porque después de la transición del 78 nosotros lo teníamos, aquí al menos lo hemos tenido siempre claro, que la democracia de este Estado, pues bueno, pues estaba un poco en entredicho, ¿no?, o un poco o mucho en entredicho. Y entonces, pues eso, pues ya que se está así hablando tanto de la regeneración democrática que se tiene que realizar, pues yo aquí hago una apelación, no solo yo, como tantos agentes sociales y políticos de nuestra tierra, de Euskal Herria, pues que de una vez por todas lo que hay que hacer es derogar la ley vigente de secretos oficiales, ley franquista del 68, y una sustitución por una ley de secretos oficiales que esté acorde a los estándares internacionales, ¿no?, pero que sin ningún tipo de ambajes, perdón. Eso es como hace poco, como la familia se la ha interpelado por la desclasificación del documento sobre el caso Zabalza, y que el ministro, pues, de la presidencia, pues salte con que, pues, en defensa de la seguridad nacional y demás. Bueno, son unas cosas que no entra en la cabeza de mucha gente, en la mía al menos. Eta ez, amaiteko besterik ez, gure esker ona erakutsi nahi diegu, urte hauetan guztietan babestu izan gaituzten, eta gure alde egon izan diren pertsona guztiei. Eta badoa ere, nire esker ona, familia partetik, Nazio Batuen Bortxazko desagerpen aurkako lantaldeari. Beraiek egin duten jarraipena izan dugun haien babesa,
Eta ja 10 urte egin duten lana azpimarratzekoa eta gure partetik txalogarria den egoera. Eta atzo bertan ere mezua bidali bertako kide bati eta bueltan ere berretsi ziguten hori gainean, egongo zirela kasoren gainean eta bere jarraipena egingo dutela. Y acabar sin más la rueda de prensa con un agradecimiento a toda la gente que en todos estos años ha estado apoyándonos, que ha sido innumerable, y no sé, una cita especial también al grupo de trabajo de desapariciones forzosas de la ONU, porque gracias a ellos, en el año 74, ya cuando asumieron su mandato, pues gracias a ellos hemos hecho bastantes avances y hemos visto pues bueno, un apoyo incondicional en todo. Y sin más, pues eso, agradecerles de todo corazón también a ellos y hasta el punto de, bueno, de que ayer mismo, en un mensaje que me crucé con uno de sus miembros, pues eso, que están sobre el caso, que van a estar ahí y que tenemos todo su apoyo. Y sin más, eso era lo que teníamos que comentar. El único era, pues si tenéis por ahí alguna pregunta o así, y en la medida de lo posible que podamos, pues os lo responderemos. Yo quería preguntar, Eneco, no sé si dices que ahora el tema ya está en manos del juez Ismael Moreno, ¿qué es un poco lo que te comenta Diego y qué te comentan los abogados? No, pues eso, lo que he comentado sin más, es que hasta que no sepamos cuál es el informe que mande las autoridades francesas y la decisión que tome en su caso Ismael Moreno, hasta no saber eso sería elucubrar, o sea que no se puede adelantar nada por el estilo, o sea que pues un poco de tiempo, que no sé cuánto nos costará que venga el informe, pues a lo mejor pues serán 2 meses, 1 mes. Cuando llegue aquí a lo mejor me imagino que vendrá en francés y lo tendrán que traducir al español en la Audiencia Nacional, pues no tenemos ni idea. Y después ya, que con una diligencia, como ha sucedido otras veces, pues será el que remita a Íñigo Iruín, a nuestro abogado, pues lo que vaya a determinar él. O sea que por eso no te puedo decir, ahora mismo sería lo que te he dicho, elucubrar y adelantar sin una base sólida, vaya. O sea que estamos a la espera. Hay algunas cuestiones que probablemente salgan fuera de la excavación propiamente de estos 3 días, que es probable, no sabemos, pero es probable también que aparezcan en el informe, pues relativos a la acidez del terreno, relativos también a una gran inundación que hubo en los años 80, que tanto el dueño del terreno como los militares han debido estar trabajando 3 meses, ¿no? O 3 meses antes ya hicieron... Sí, ya hicieron sus trabajos previos, sí. Entonces... Hacia enero o así supimos que iba a ser... Entonces el informe ese, yo personalmente supongo que no será exclusivamente de la excavación, sino un poco también de todo el contexto, ¿no? ¿Este informe puede apuntar a otras zonas de búsqueda? Sí, no sabemos. No sabemos, es que no sabemos. En este momento estamos en un momento de incertidumbre en eso, a ver qué... Lo que sí parece es que ha habido un interés que hasta ahora no había habido, sí. Un interés superior al anterior, al de 2017. Y ha habido un interés especial, probablemente por intervención de Naciones Unidas del grupo de trabajo directamente sobre las autoridades francesas, sí. Sabemos de ello. ¿Podría haber riesgo de sobreseimiento o no? En este momento... En todo caso, más que sobreseimiento, archivo, para que no corran los plazos. Ha habido archivo de los casos por parte de la Audiencia Nacional desde el año 99. En 2004 se archivó. En el 2004 se archivó nuevamente después del 2017, supongo que es un procedimiento judicial habitual. Para que no cumplan los plazos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que marca 18 meses. Archiva, pero en cuanto hay algún elemento nuevo, como ha pasado esta vez, la comisión rogatoria y la petición de Naciones Unidas, se puede volver a abrir. O sea, no tanto que se sobresea, sino que se archive. Para, en algún momento dado, si hay alguna noticia nueva, para que se vuelva a abrir. Yo quería preguntar, por un lado, cómo está la familia después de siempre una excavación, ¿no? Joder, pues te puedes imaginar, ¿no? Pues la verdad sea dicha, no sé, cuando fuimos, pues siempre vas ya siempre un poco pesimista, ¿no? No te vas a hacer tampoco muchas ilusiones, o no sé cómo decirte,
Hombre, el terreno es bastante amplio, a lo mejor se ha podido dejar sin mirar en algún sitio, pero bueno, esperanzas sí teníamos, pero tampoco, no sé. Y la sensación que son unas cosas que se nos escapan de nuestras manos y que hay gente, habrá gente por ahí que sepa, pero clac. Yo también por eso, aprovechando esto, pues hacer un llamamiento, oye, pues cualquier información que será bien recibida. Y más que todo por eso, porque yo creo que ya basta, ¿no? Durante 4 años pesan y lo que yo siempre estoy diciendo, yo a mi hijo no tengo por qué dejar esta mochila, ¿no? Yo creo que ya es por allá también que, pues, que vayan saliendo, no solo en nuestro caso, hay tantos y tantos que hay así, y que información hay por ahí de todo lo que ha pasado de estas cosas, eso fijo, ¿no? Entonces, pues sin más. Hombre, jodidillos, pues sí estamos, ¿no? Sí, pero más que todo ya te digo, por eso ya, yo creo que ya va siendo hora, ¿no? Son unos huesos, son unos huesos, pero esos harían mucho. Ba? Barkatu? Euskaraz nola kontatuko duzu? Euskaraz zateko ere erresazko, batez ere, pixka bat, nekea, 54 urteko nekea, gainean. Ez ginen juten horrela oso baikor, hainbestetan gertatuta, baina, zapustu ere, horretarako ere, sarritan zure burua ere prestatzen duzu. Etzea jungo, oraingoan genekien edo badakigu zaila dela. Eta nik hemendiken deialdi berezi bat egiten du, berezia edo zehatza egiten dut, norbaitek zerbait badaki, erresa da gurekin kontaktuan jartzeko, eta norbait dagoela egongo da, baiet, eta baita ere horren inguruko dokumentazioa ere egongo dela, ziur gaude, ez gu bakarri, orokorrean. Eta lehen aipatutako sekretu ofizialen legea, urratsa balitzateke. Hainbat eta hainbat kasuta gertatuko direnaren inguru, jakiteko bai. Legea 78tik aurrera indarrean dago, eta epe horretan zenbat urte dira, 61 edo antzeko zerbait. 76. 8 aldiz altzatu egin da. 8 aldiz kaso batean Lasa eta Zabalarena, peroten paperarekin. Jose Miguelen kasuan 9. izan ziteken edo izan daiteke, zergatik ez. Baina 8 aldiz, orduan, beraz, esan nahi dudana da, ez dela intokablea legea. Naiz eta lege frankista izan, baina batzutan altzatu egin da kasu berezietan. No vaya por último, os quería pedir, no sé si podéis dar una valoración como de Guía Arizor de esa decisión de Naciones Unidas de que considera contraria a los derechos humanos las leyes de concordia que están aprobando el PP y Vox, esa censura por parte de Naciones Unidas a esas leyes de concordia que van contra leyes de memoria histórica también. No sé, nosotros estaremos trabajando en una dinámica para que esa ley pues intentemos, ¿no?, tener información que la tienen oculta y trabajaremos en esa dirección. Naciones Unidas acaba de mandar, no sé si lo preguntas porque ya conoces, un informe hoy mismo al gobierno español pidiendo, por eso preguntas, pidiendo más información sobre las leyes de concordia porque tienen la sospecha de que han sido preparadas ad hoc contra la ley de la memoria democrática, ¿no? Que afectan a derechos humanos. Sí. Eta indusketa egunez arago jakin nahi nuke nola bizi izan dituen familiak indusketa batetik bestera pasa diren 7 urte hauek. 7 urte horiek, 2017an, bertatik itzultzerakoan, eta Iñakik badaki, nire handiena izan zen, etxea jatu eta amari esan etzela Josimela gertu. 2018an, azaroan Amaia hil zitzaigun, Patxi aita 2006an, ez? Eta egia esan alde horretatik ni bintzat, ni familia bezala, oraingoan bultatzerakoan etxea,
bueno, eta nire ingurukoak dakite, hauek ere ikusi duten nola egon naizen egun haietan eta horrela eta, bera, amari notizia txarra emateko etzeon aukerarik, eta horrek ni lasaitu nau asko. Batez ere ez dakit ulertzen dazun ondiken doan, ez? Berriz ere, bigarren batean, amari izatea, jode ama, zele, ez datera berriz ere, gogor izango zitekeen baino. Kasu honetan, pixka, kaio eginda bezala daukagu ez. Ez daki gogortuta, bihotza, ez daki nola esan, baina, ez da izan horren kolpea horrekoan baino. Benetan esan da, baina batez ere hori. Amari esan behar ez niolako, ez zela ezer gertu. Eta badakizu zergaitik pasaden hainbeste denbora batetik bestera... Aurrekoan 7 hilabete besterik ez, eta gero hemen 7 horretan, ez dago beste. Tartean ere bazegoen kontua nola zea komisio regulatorietan, estatu batetik bestea pasatzeko, adibidez estatu espainolak, Frantziako enbajadan badu, magistrado de enlace deitzen zaiona. Orduan, Ismael Moreno bere provintziaden askotan, galdetzen zion, agintari zea frantsesei, baino baita ere, bertako espainola den zea enbajadoreari eta, zergatiken luzatzen ari ziren epeak eta barreko kontuk. Eta hori izan da. Eta kontua da, isiltasun egon dela, uste dut ere 3 urtez edo utxik egon dela hango zean, nola esatea, hango egoitza edo hango postua magistratu bat dena. Eta hori da ere, Nazio Batuetako erakundeak, behin eta berriz, bai Espainiako gobernuaren erantzuna beti izan da, Frantzian gertatutako zerbait izan zela, eta bere garaian frantziarrek ikertu zutela eta horrela ez. Baita ere zehar, kongresuan ere, Bilduko inarritu diputatuak ere, behin baino gehiagotan galditu diote, eta erantzuna berbera gobernuaren partetik. Eta orduan nonbaiten, azken honetan, baita ere frantziarrek Nazio Batuetako edoekin zeukaten erlazioa pixkat ere hobea izan da, eta horregon da, nik uste azken bultzada. Baina zergatik horren 7 urte, hori da beti nire buruari egin diodan galdera eta erantzunik gabe. Horrekoan 7 hilabete izan balitz, beste bigarren hau, 4 hilabetetan, 3 hilabetetan, posible izango litzatek izatea, baina nik ezin dizut, urtarako erantzunik eman, bai. Digunez den markatuta, biak txitz bat ematen baldin badira, orain zer egin daiteke, edo gune horretan baina haratago edo nago bilatu daiteke, edo esaten dizuete? Ez digute zerrik esan, horregatik esan dizuet lehentxeago ere, ari gerala esperon, ea noiz agintari zea frantsesek, bidaltzen dioten haien txostena eta bar, gero, Moreno epaileak ze erabaki hartzen duen kasuaren ingurua, eta orduan, hasiko ginatekeia pixkat, ez? Aurre ikusi ditzakezu kontuak, baina espekulazioak lirateke. Orduan, txan beharko dugu hortanan, eta gero ja hori, abokatuarekin, Irunekin, eta ingurukoekin, ikusiko dugu nola eta nola jo. Ikusiko dugu, baina momentuz orain... Ez dakit. Besterik ez balin baduzu edo, zuen partetik, mila esker, harritutan dago hainbeste jendea ikusteaz, eta, Txostena iritsiko denean, zerbait iristen zaigunean eta horren berri emango ditzuegu, eta baita ere, zer pentsatuta daukagun, horren inguruko edo zen gauza baita. Comentaros también que en cuanto sepamos algo del informe que envíen las autoridades francesas, pues ya os haremos llegar y ya os tendremos al tanto. Y muchas gracias también a vosotros por la cobertura que habéis dado. Eskerrik asko. Sí, tiene, por ahí tiene. ¿Ainara? Sí,